Bien, y acá estamos en el videito número 2 de esta clase del martes 2 de junio. Lo que vamos a ver, como les dije anteriormente, es el origen de los alimentos. Hay tantos alimentos que consumimos que se clasifican según su origen. ¿Qué significa esto? ¿De dónde vienen los alimentos? Ya sabemos que los alimentos nos proveen de los nutrientes y la energía que va a ser utilizada, esos nutrientes y esa energía, para llevar en sí y desarrollar la vida de ese cuerpo humano. Pero vuelvo a repetirles, se los clasifica según su origen, de dónde vienen. Y los alimentos se clasifican de tres maneras. Si vienen de un animal, si vienen de un vegetal o si vienen de un origen más mineral. ¿Qué significa esto? Nosotros, sacando lo que tiene que ver, los que son de origen mineral, que ahora les cuento, por lo general la mayor cantidad de alimentos que consumimos provienen de otros seres vivos, ¿sí? Y como de esos otros seres vivos que nosotros consumimos, de ellos, son o animales o plantas, se clasifican de esa manera. ¿Qué quiero decir con esto? Los alimentos pueden ser de origen vegetal, de origen animal o de origen mineral. Les cuento algo, por ejemplo, si un alimento que consumimos proviene de un animal, entonces decimos que claramente ese alimento es de origen animal. Por ejemplo, el huevo, ¿sí?, que consumimos proviene de un ave. Un ave es un tipo de animal, entonces este alimento es de origen animal. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque no es solo la carne que consumimos, claramente que todo tipo de carne, ya sean carnes rojas, carnes blandas, como los pescados, como las carnes, como el pollo y demás, va a ser de origen animal. Todo lo que provenga de un animal, como por ejemplo un huevo, también está dentro de esta clasificación. Otro de origen animal, la leche. La leche que consumimos todos los días, que por lo general es de vaca, porque también hay leche de cabra. Esta que consumimos todos los días, que es de vaca, ¿sí?, es un alimento que estoy consumiendo y también es de origen animal. Entonces podemos hacer distintos tipos de clasificaciones. Origen animal. Pero también hay distintos tipos de alimentos que son de origen vegetal. Todas las frutas, las verduras que consumimos claramente son de origen vegetal. Pero nosotros nos alimentamos de distintas partes. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos la lechuga, ¿sí?, estamos consumiendo una parte, que es la hoja. Cuando comemos una zanahoria, estamos consumiendo otra parte de otra planta, por ejemplo, la raíz. Cuando comemos apio, estamos consumiendo el tallo. Comemos distintas partes de las plantas, ¿sí? Cuando estamos consumiendo una fruta, es de origen vegetal, porque es una parte de la planta. Y por ejemplo, acá tengo otro. A ver. No, acá tengo. Y después tenemos los de origen mineral. El agua es de origen mineral porque el agua en su interior está compuesta por minerales. La sal es de origen mineral, ¿sí? La encontramos en la tierra, en los suelos, no es de origen ni animal ni vegetal, es de origen mineral, ¿sí? Hay alimentos, la mayoría son de origen vegetal y de origen animal, pero también tenemos una clasificación de origen mineral, ¿sí? Dos ejemplos claros son la sal y el agua. Alimento importante a consumir diariamente, el agua, ¿sí? El agua nos hidrata, nos proporciona, como les dije recién, minerales. Sirve para muchas partes del cuerpo. Piensen que el 75% de nuestro cuerpo aproximadamente está compuesto por sustancias líquidas, así que imagínense lo importante de recuperar mucho de eso que el cuerpo elimina, como toxinas a través del cuerpo, a través de los poros, cuando uno transpira, para que el sistema digestivo funcione, para que pueda recrear y realizar todo lo que es la parte de excreción, ¿sí?, la materia fecal, se necesita agua. Lo mismo, ni hablar para el sistema urinario excretor, esto ya lo hemos hablado, se necesita agua, así que el agua es un alimento, pero muy, muy, muy importante y de origen mineral, ¿sí?
Bien, entonces repasemos. Los alimentos que consumimos los obtenemos del ambiente que nos rodea y según su origen los podemos clasificar en 3 grupos: animal, mineral o vegetal. ¿Sí? Y vamos a hacer un recordatorio, porque los seres vivos en general, en relación a justamente de qué nos alimentamos, nos podemos dividir en 2 grandes grupos. Salgo de solo la especie humana, hablo de todos los seres vivos. Todos los seres vivos deben alimentarse. La alimentación es una función vital. Esto que les dije al principio, ¿es importante que los seres vivos se alimenten? Sí, es importante que los seres vivos se alimenten. ¿Por qué? Porque de ellos obtienen esa energía para desarrollar y para continuar con las funciones vitales, las regeneraciones del cuerpo, la función de cada parte del cuerpo de cualquier ser vivo. Entonces, como todos los seres vivos debemos alimentarnos, en relación a la alimentación se divide en 2 grupos. Los seres vivos podemos ser autótrofos u heterótrofos. Si somos autótrofos, o los seres vivos que son autótrofos, significan que el propio cuerpo crea alimento para, valga la redundancia, alimentarse. Es el caso de las plantas, es el caso de muchas de las bacterias, ustedes esto ya lo saben, ¿sí? Todos los seres vivos que su cuerpo mismo crea su alimento son autótrofos. Ahora, ¿con qué crea el alimento? Por ejemplo, en el caso de las plantas, con todo lo que hay en el ambiente, con la energía del sol, con los nutrientes que hay en la tierra que absorbe, con el dióxido de carbono que hay presente en el aire que también lo absorbe. Agarra todo eso, la energía solar, el dióxido de carbono, los nutrientes, y con todo eso hace su alimento. Y de ahí obtiene la energía necesaria, las plantas, para el buen funcionamiento de su cuerpo. Obtiene la energía necesaria para seguir, por ejemplo, haciendo su propio alimento, que para ese proceso también necesita energía, ¿sí? Pero todos los demás seres vivos que su cuerpo no lo puede hacer como nosotros, somos heterótrofos. Todos los seres vivos que deben salir a consumir su alimento somos heterótrofos, y nosotros estamos en ese grupo, ¿sí? Entonces, los que producen su propio alimento se pueden llamar autótrofos o productores de producir, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, que estamos en el grupo de los heterótrofos, también nos podemos llamar consumidores. Son 2 distintas maneras de decirlo. Y dentro de los heterótrofos, como nos alimentamos de distintos tipos de alimentos según su origen, podemos ser carnívoros, herbívoros, omnívoros. Pero dentro de los herbívoros, por ejemplo, hay seres vivos que solo se alimentan de frutas, entonces se llaman fructívoros, ¿sí? Hay como distintos tipos de clasificación dentro de la clasificación, ¿sí? Pero o nos alimentamos de carne, o nos alimentamos de plantas o de distintas partes de las plantas, ¿sí? O comemos un poco de todo. Por ejemplo, dentro de los vegetales que yo les dije, los que consumen semillas, simplemente semillas, como puede ser algún tipo de ave, ¿sí? Son herbívoros, porque la semilla es una parte del cuerpo de la planta, ¿sí? Nosotros consumimos un poco de todo. Muchas veces los cereales, las semillitas que le podemos poner, incluso hasta en una ensalada, que hoy se usa mucho y es muy nutritivo, en ese momento estoy consumiendo una parte del cuerpo de la planta. Bueno, entonces, les voy a dejar un video como siempre, ¿sí? Y les voy a dejar una actividad sencilla, como para que puedan detectar el origen de los distintos alimentos. Pero más allá de esto, es muy importante todo el repaso que hicimos. ¿Por qué? Porque es una unidad larga, porque hablamos de la función desde la parte más chiquitita del cuerpo hasta la función de todo lo que nos alimentamos. Sabemos exactamente para qué sirve cada uno de los nutrientes, sabemos el origen ahora de los alimentos, entonces hay mucha información dentro de la unidad. Entonces, más allá de lo que hemos aprendido hoy, les diría que el repaso general, muy rápido, que hemos dado, es tan importante como lo que vimos. Así que lo que vimos hoy complementa un poco lo que venimos trabajando. Bueno,
Bueno, y les voy a pedir, ¿sí?, que vayan recortando figuras de distintos alimentos o alimentos propios que tienen en la casa. Si no tienen figuritas, pueden usar los alimentos que tienen en la casa o pueden dibujar, ningún problema, para hacer una clasificación que les voy a pedir después, ¿sí? Bueno, les mando un beso y cualquier cosa, como siempre, me escriben.